cada especialidad. Neurología no escapa a eso, ¿no? Y en práctica remarcamos pues en cada tópico algunos puntos que son saltantes, que son importantes, que nos sirven para nosotros poder ya ir orientando una posibilidad, una impresión, una tentativa en el diagnóstico. Se han dado cuenta que el formato general de la historia clínica en neurología no varía pues con relación a las otras especialidades, ¿no? Pero quizás con alguna característica final, comentábamos, ¿no? Que aquí en neurología mucha importancia le damos a los diagnósticos de síndromes, al diagnóstico topográfico, al diagnóstico nosológico, al diagnóstico etiológico y a los diagnósticos diferenciales. Esto lo arrastramos, lo traemos desde hace muchos años, de nuestros maestros. Cuando yo llegué aquí, casi 40 años, realmente así era, y hasta ahora no ha variado, porque es bien funcional, porque es bien docente y porque nos lleva facilito al diagnóstico de la enfermedad de nuestro paciente. Pero para eso tenemos pues que tener un poquito del recuerdo, y ayer les decía, revisen un poquitito su anatomía, revisen un poquitito su fisiología, porque nos va a ayudar bastante, no solo a agrupar síndromes, sino a poder dar nuestra topografía. ¿No es cierto? Ya ustedes vienen de semiología general, ya por lo menos saben qué cosa es síndromes, ¿no? Delegado, ¿qué síndromes? Muy bien, ¿no es cierto? Agrupamos los síntomas, agrupamos los signos y ahí decimos síndrome, ¿no? Y en base a esos síndromes nosotros agrupamos, decimos dónde está la lesión, ¿no? En neurología puede estar una lesión a nivel central o una lesión a nivel periférico. Cuando uno habla de central, cuando ustedes escuchen central, el colega, el libro, la revista se está refiriendo a cerebro, tronco cerebral, medio. Cuando escuchen la expresión central, cerebro, tronco cerebral, medio. Cuando ustedes escuchen el término periférico, se está refiriendo el autor anatómicamente a raíz y nervios periféricos. Raíz y filetes nerviosos periféricos, ¿no? Entonces, eso, en base a los síndromes, nosotros decimos, ¿no? La lesión está en hemisferio cerebral derecho, la lesión está en hemisferio cerebral izquierdo, la lesión está en mesencéfalo, la lesión está en bulbo, la lesión está en médula, la lesión está en las raíces, la lesión está en los filetes nerviosos periféricos. Es decir, los síndromes nos van a contar a qué lugar, a qué sector anatómico está la lesión. Y eso es lo que nosotros tenemos que brindarles, buscar que ustedes aprendan en estas 3 semanas. Agrupar bien síndromes y decir cuál es la topografía de la lesión. Y lógico, como ayer remarcábamos, ¿no? Aprender a examinar. Porque semiología es examinar. Semiología es averiguar. Semiología es elaborar bien esa primera parte de la historia para después apuntar a un diagnóstico ya nosológico y etiológico, que es lo fuerte de la parte clínica. Cuando ya pasen ustedes a hacer clínica, ahí lo fuerte va a ser ¿qué enfermedad es? ¿Será una epilepsia? ¿Será un accidente cerebrovascular? ¿Será una enfermedad degenerativa? ¿Será una enfermedad, un proceso expansivo? ¿Será un tumor cerebral benigno? ¿Será un tumor cerebral maligno? Así sucesivamente, ¿no? Esa es la parte diagnóstica nosológica, para después decir pues cómo lo vamos a tratar, cómo lo vamos a tratar. O sea, la parte de diagnóstico de síndromes y la parte de diagnóstico topográfico es lo fuerte que tenemos que aprender estas 3 semanas.
daremos alguna referencia, hablaremos algo de tratamiento, algo de clínica, hablaremos también para que no sea tan tedioso la parte semiológica, sí, lo vamos a hacer, ¿no? Pero lo fuerte, lo básico es eso, aprender a examinar, hacer un buen diagnóstico de síndromes y hacer un buen diagnóstico topográfico. Y hasta ahora ya ustedes tienen que grabar lo siguiente, ¿no? ¿Qué características semiológicas tiene una lesión central? ¿Qué características semiológicas tiene una lesión periférica? Y eso ya se los han dicho en la primera y la han remarcado en la segunda clase, ¿no es cierto? En una lesión central, que también es llamada lesión de primera neurona, va a haber déficit motor acompañado de hiperreflexia, de hipertonía y signos de lesión de vía piramidal. Hoffman o Babinski. Eso es el ABC. Y si hasta ahora no han aprendido eso, pues grábenlo. Porque si eso no lo tienen grabado, están perdidos. Ya están jalados ya. Porque ahí estriba mayormente la neurología. ¿Qué características reúne la lesión de primera neurona, lesión central? ¿Y qué características semiológicas reúne una lesión periférica? Déficit motor, con hipotonía, con hiporreflexia y con atrofia. ¡Ah, caray! Ese es el ABC. ¿Por qué? Porque ayer conversábamos con el grupo. Muchos pacientes van a venir a ustedes por pérdida de fuerzas. Doctor, se me está paralizando un brazo. Doctor, se me está paralizando una pierna. Doctor, se me está paralizando medio cuerpo. Doctor, se me está debilitando, doctor, los dos brazos. Algo me pasa, me está dando un derrame. Entonces, déficit motor, parálisis. Entonces, ustedes examinarán reflejos, tono muscular y buscarán signos de lesiones piramidales, si hay o no hay. Entonces, si ese señor que se está paralizando, ¿no?, un brazo, ustedes le encuentran hiperreflexia, hipertonía y Babinski, ¿qué se les viene a la mente? Es una lesión de primera neurona. Entonces, es una lesión que está en el cerebro, en el tronco o en la médula, anatómicamente, o sea, al toque nomás, al toque. Pero si es un señor, doctor, no puedo caminar porque se me han paralizado mis dos piernas, doctor, no puedo paralizar. Te lo examinan, cero reflejos, hipotonía, atrofia. ¿Qué piensan? ¿Lesión de primera o segunda neurona? Segunda neurona. ¿Y de dónde a dónde es la lesión de segunda neurona? De raíz, nervio periférico. Entonces, uy, este señor se está paralizando desde la raíz hasta los filetes nerviosos periféricos. Así al toque. Es así como tenemos que actuar en una consulta nosotros. Porque el paciente le llega, doctor, se me está paralizando. Entonces ustedes, al examinar dos cosas, ya están ubicando dónde está la lesión. Con eso que les acabo de decir, que es el ABC de la semiología en neurología. Bien. Entonces, hasta ahora, eso es lo que ustedes tienen que ir grabando. Y vamos a entrar al tópico, que es un poquito más sencillo, ¿no?, de facies, actitud y marcha. ¿No? Y ayer también les decía, ¿no?, de la segunda clase, muchachos, tengan en su bolsillito los valores de la escala de Glasgow, para que todos los días, a todo momento, estén mirando cuando apertura, tantos puntos, que lo pellizco, tantos puntos, ¿no?, para que ustedes los vayan más o menos familiarizándose. Porque decíamos, ¿no?, Glasgow, que apareció para los traumatismos encefalocranianos nada más, ahora se utiliza para todo, ¿no?
así sea una encefalopatía hepática, así sea un coma diabético, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo compromiso de conciencia, hoy se estudia o se evalúa con el GLASMO, ¿no? Y conversábamos, ¿no? A veces ustedes quieren por teléfono decir a la enfermera, oye, ¿cómo está el señor Valverde? Mira, está mal, sí, está en coma. ¿Y cuánto de GLASMO tiene? Tiene 8 de GLASMO. Bueno, no está pues todavía ese, caray, no, está entre que bien y entre que mal. Si te dice, tiene GLASMO 11, ya más o menos, ya te tranquiliza, pues, ¿no? Pero si te dice, tiene GLASMO 6, ¿no? Se te paran los pelos, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya saben que la escala de GLASMO por encima de 8, tranquilizador, por debajo de 8, nos preocupa, ¿no? Miren, ese lenguaje cotidiano en medicina, cuando evaluamos o cuando preguntamos por un paciente, sobre todo por el estado de conciencia. Ese GLASMO lo tienen que tener acá. Pero para que se les grabe acá, yo siempre les aconsejo a los muchachos, en su papelito ahí, todos los días van mirando los valores de puntuación de la escala de GLASMO. Cuidado que es pregunta de examen. Y casi nunca me contestan. Siempre 0 en esa pregunta. Entonces, les digo porque es algo que ustedes lo tienen y tienen que familiarizarse. Muy bien, cuando llegamos a la evaluación ya del tópico de facies, actitud y marcha, en facies, sí pues, vamos a enterarnos de que hay lesiones neurológicas, hay enfermedades neurológicas que a nivel facial van a lesionar una hemicara. A eso le llamamos, ¿no?, lesión local o lesiones que dan asimetría facial. Pero también hay enfermedades neurológicas que, como comprometen toda la carita, dan las lesiones o las caritas, las facies sin asimetría, o también en algunos libros no asimétricas, para decirnos que la lesión es global en toda la cara. En esta época estamos viendo muchos pacientes con parálisis facial periférica, con pacientes con parálisis facial central, con pacientes que tienen problemas en nervios oculomotores y siempre como ejemplo las enfermedades degenerativas. Hasta ahí todavía no queda claro lo de asimetría. Sin embargo, si nosotros describimos cómo es una parálisis facial periférica, que es una lesión de la porción periférica del nervio facial, va a determinar en el mismo lado de la lesión me trae plumones mañana. Acá hay otro. Sí. Tanto escribir ya sea. Va a determinar en el mismo lado de la lesión una falta de movimiento, describiéndose semiológicamente borramiento de surco frontal, debilidad en el auricular de los párpados, debilidad en el buccinador, borramiento del surco nasogeniano, caída de comisura labial y debilidad en el músculo cutáneo, o también llamado platismo. Es decir, una debilidad de la musculatura de una hemicara. Por eso se dice
Lesión neurológica que ha determinado una asimetría. Sin embargo, tenemos que remarcar que aquí a nivel del orbicular de los párpados hay dos signos que tenemos que tener siempre presentes. El signo de Bell y el signo de Sux, o signo de las pestañas. El signo de Bell, el signo de Sux, o signo de las pestañas. Sí, pues, en esta época es donde más parálisis faciales vemos en consulta externa. En esta época de cambio de estación, cuando entramos a épocas de frío, por razones que se están estudiando, entre ellas creemos que es un proceso viral, ¿no? Vemos muchos pacientes con parálisis facial periférica. Y entonces el paciente acude a la consulta y les dice: doctor, no puedo cerrar este ojo, suponiendo que el lado derecho sea la parálisis. Doctor, no puedo cerrar este ojo. Doctor, se me ha paralizado la mitad de la cara. A ese hecho de quedarse los ojos abiertos, a eso se denomina el signo de Bell. En honor a quien describió por primera vez en una parálisis facial esta dificultad del cierre de los párpados. Oigan, es tan característico, es tan identificado este signo, que a veces cuando nosotros leemos los libros, dice, en lugar de decir parálisis facial periférica, dice parálisis de Bell. Las revistas PAS, en lugar de decir parálisis facial periférica, de frente dice parálisis de Bell. Entonces, cuando leemos nosotros parálisis de Bell derecho por decir, entonces estamos interpretando que el paciente a quien describen ha tenido una parálisis facial periférica en el lado derecho, en honor a ese signo, el signo de Bell. Pasa unos días con tratamiento y ya nuestro paciente, ¿no?, en 15 o 20 días que ustedes lo vuelven a evaluar, se van a dar cuenta que cuando le digan, a ver, cierra los ojitos, va a poder cerrar los ojos y van a ver las pestañas. Pero si ustedes le dicen, cierra fuerte, suponiendo que este lado ha sido la parálisis, ¿no?, al cerrar fuerte, en el lado sano la pestaña se va a esconder, en el lado enfermo todavía las pestañas se van a ver. A eso se le denomina el signo de Sux, o signo de las pestañas. El signo de Sux, o signo de las pestañas. Ejemplo, pues, de una lesión neurológica que ha determinado una asimetría facial. Seguimos. Vamos a escuchar mucho de la parálisis facial central, que es debido a una lesión de la porción supranuclear del facial, que es debido a una lesión de la porción supranuclear del facial y que acompaña casi siempre a los accidentes cerebrovasculares. Y que semiológicamente se observa debilidad en los 2/3 inferiores de la hemicara contralateral a la lesión. Ahí está. Así es. Parálisis facial central. Por lo tanto, ¿qué voy a describir? Debilidad en el orbicular de los párpados, debilidad en el buccinador, borramiento del surco nasogeniano, caída de comisura labial y debilidad del músculo cutáneo o platismo, respetándose los surcos frontales.
respetándose los surcos frontales. Así es esta lesión neurológica que ha determinado una asimetría facial. Y seguimos. Alteración de nervios oculomotores. Ya aprenderemos en nuestra clase de oculomotores, de nervios craneales, que está el tercer nervio craneal y está el sexto nervio craneal. Y parte de las funciones del tercer nervio craneal es que elevan nuestro párpado y van a inervar al recto interno, que lleva el ojo hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa cuando mi paciente tiene una lesión del tercer nervio craneal? En primera intención, se le cae el párpado. Amanece un día con el párpado caído. Ya ustedes saben que a eso se llama ptosis. En este caso, ptosis palpebral derecho. El paciente se levantó temprano, se va a peinar al espejo y nota que el párpado está caído y no puede abrir los ojos. Corre asustado a la consulta o a la emergencia y llega donde ustedes y lo encuentran así. Dicen, uy, ptosis palpebral derecha. Lo primero que tienen que pensar es que el tercer nervio craneal debe haberse lesionado por algún motivo. Entonces, por eso ese filete ¡plac!, se debilitó y el párpado se cayó. Entonces, desde ahí ya hay asimetría facial, ¿no? Ya hay asimetría facial. Pero si ustedes a ese pacientito le levantan el párpado, ¿qué van a encontrar? Ustedes se acuerdan, el tercero inerva al recto interno, que lleva el ojo hacia adentro, ¿no es cierto? Por lo tanto, si está debilitado, ¿hacia dónde se ve el ojo? Hacia afuera, ¿no es cierto? El recto externo se lo lleva. Entonces, un estrabismo divergente. El ojo traccionado hacia afuera. Y así lo ven. Le levantan el párpado y el ojo está tirado hacia afuera. Por debilidad del recto interno, es jalado por el recto externo. Entonces, ahí completan ustedes su examen y dicen, ah, caray, este pacientito ha hecho su ptosis palpebral y su estrabismo externo, por lesión del tercer nervio craneal. Que es frecuente, muchachos. En la emergencia les llegan y les van a llegar así, asustadísimo, doctor, mi ojo, se me ha cerrado el ojo, entonces no puedo abrir. Entonces usted primero que lo tranquiliza y bonito lo examina y se dan cuenta que es un tercer nervio craneal comprometido. El otro, ahí está, al ladito, el otro que se lesiona seguido, el sexto. El sexto inerva al músculo recto externo. Vamos a seguir en el mismo giro. Vamos a suponer que se haya lesionado el recto externo. Como el recto externo está lesionado, se debilita este músculo y es jalado por el recto interno. Por lo tanto, el ojito va a estar ¿para dónde? Metido así. Un estrabismo tipo convergente. Y así les llega el paciente, ¿no? Se levanta temprano, está arreglándose la pepa, peinándose y se ve en el espejo que el ojo está, y no se ve bien. ¿Por qué? Porque en una lesión del tercero y en una lesión del sexto, el paciente ve doble. Entonces, ve doble y ve que su ojo está chueco. Estoy virolo, dice, corre a la emergencia desesperado donde ustedes. Ustedes lo primero que tienen que hacer es tranquilizarlo y se van a encontrar con que el ojito, en este caso el lado derecho, tiene un estrabismo convergente. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Ah, hay una lesión del sexto nervio craneal, que ya está determinando una
asimetría facial. ¿Y por qué decimos que es frecuente tercero y sexto? Porque una de las complicaciones que vemos en medicina son las neuropatías o las lesiones de nervios craneales por patologías grandes. Diabetes, hipertensión arterial. ¿Cuántos millones de diabéticos hay en el mundo? ¿Cuántos millones de hipertensos hay en el mundo? Entonces, ahí está la razón por la cual más frecuentemente les van a llegar a ustedes lesión del tercero o lesión del sexto. Abre los ojos o te vas a lavar la cara. ¿De acuerdo? Yo vengo con ganas de dictar clases. Y si te veo durmiendo, me quitan las ganas. Y me voy. Entonces, ¿cuántos diabéticos, cuántos hipertensos hay en el mundo? ¿Cuántos hay en el Perú? Ya le vienen diciendo de semiología general, ¿no? Hipertensión, diabetes, dislipidemia, ¿no? Aparte de los procesos infecciosos, ¿no? Pero por eso es que nos llegan a la emergencia seguido, ¿no? Tosis, diplopia o visión doble y estrabismo. Entonces, cuando ustedes vean eso, de arranque ya están pensando, uy, ¿no será diabético? ¿No será hipertenso? Y seguro que les dice sí. O hipertenso, o diabético, o los dos. Es frecuente ver pacientes en la emergencia. Y por eso lo ponemos como ejemplo. Ponemos como ejemplo los casos que más frecuentemente se ve en la emergencia. Pero, así como hay enfermedades que podemos nosotros ayudar y solucionar, lamentablemente hay enfermedades degenerativas, en el cual realmente no hay mucho que hacer y simplemente hacemos el seguimiento de estos procesos, por eso su nombre, degenerativo. Dentro de ellas están las miopatías, en el cual hay una debilidad de la fibra muscular que se acompaña de atrofia progresiva. Y a veces comienzan, muchachos, a nivel frontal y encontramos una atrofia frontal, en este caso derecho. A veces progresa, ¿no? Y agarra toda una hemicara y nos encontramos con una miopatía facial o, para algunos autores, hemiatrofia facial, en el cual se ve en ese sector solo hueso y pellejo, porque la fibra muscular, los músculos se han atrofiado, se han secado. Y como les digo, a veces comienza a nivel frontal, sigue a veces toda la hemicara, después pasa la otra hemicara, pasa al cuello, tronco, abdomen y hasta extremidades, hasta que finalmente se lo lleva nuestro paciente. Las miopatías, las distrofias musculares pueden comenzar así, agarrando una hemicara y miren, están descritas inclusive en los libros y lo van a leer como hemiatrofia facial de Romberg, en honor a quien describió por primera vez una distrofia muscular. Entonces miren, le hemos puesto ejemplos en el cual una enfermedad neurológica ha determinado asimetría facial, que muchas veces van a llegar a nuestra consulta, o muchas veces nos van a tocar la puerta, o nos van a tocar el timbre, para que nosotros lo podamos atender. Sobre todo, los derrames, ¿no? Y tenemos que ir a atender, ¿no? Porque a veces en una emergencia, ustedes, para el vecino, para el amigo, para el primo, sobre todo para el vecino, ¿no? Ustedes en una emergencia no son alumnos, ustedes lo ven como médicos. Entonces, si le ha dado un derrame en ese momento, ¿no? Papá, mamá o hijo del familiar va y les toca el timbre a ustedes, ¿no? Sabedores que están con su mandil blanco. Entonces le dicen,
Abren la puerta y dice, oye, te está llamando el vecino que le está dando un derrame a su papá o a su mamá, ¿no? Usted tiene que ir a atenderlo, ¿no? Yo sé que la primera reacción es asustarse. ¿Qué cosa? Dice que le está dando un derrame. ¿Un derrame? ¿Qué derrame? Oye, dile que no estoy, dile que no estoy. No, tiene que ir usted, maestro, y se pone su mandil ahí que diga Villarral, aunque sea para mirarlo, para describir y derivarlo, ¿no? Hay que quedar bien, pues, ¿no? Porque es así. Y es así, eso nos pasa. Nuestra primera reacción siempre es, nos agarra el miedo. Uy, dice que está convulsionando, le está dando un ataque, dice. ¿Ataque? Sí, aquí. Al vecino dice que vayas a atenderlo. Uy, pero ¿me ha visto que he llegado? Sí, te ha visto. No, pero dile que ya me fui, dile que ya me fui. No, pues delegado. No, tiene que ir ahí a atender. No, nada, no se chupe usted. Bueno, esa es la reacción que nos va a pasar, muchachos. A todos nos ha pasado. La primera vez que nos han llamado por una emergencia, nos hemos escondido, esa es la verdad, nos hemos escondido, ¿no? Pero, bueno, a todos nos tiene que pasar. Pero así como hay enfermedades que han lesionado una hemicara, hay enfermedades que comprometen todo, la carita, ¿no? Globalmente a la cara, y a eso se denomina, ¿no? Lesión neurológica que ha determinado facies sin asimetría o no asimétrica. El primero, hay una enfermedad que se llama Parkinson, otra enfermedad que se llama Corea, otra enfermedad que se llama miastenia, y también entran las degenerativas otra vez. Dentro de las más frecuentes, ¿sabes? Vamos a poner, ¿no? Porque ya en práctica iremos relatando pues algunas más, ¿no? Pero si podemos poner toda la relación no acabamos, ¿no? Sí, pues, Parkinson. Es frecuente ver el Parkinson. Es una enfermedad que altera el sistema extrapiramidal, que va a determinar lentitud, rigidez, temblor de cara y de extremidades. Lentitud, rigidez, temblor en cara y extremidades. Cuando compromete cara, va a determinar lentitud de movimientos faciales. Y por eso los autores dicen, el Parkinson a nivel facial tiene una rigidez, tiene una carita inexpresiva, tiene una carita o una facies anímica, hipomímica, pétrea, en máscara, rígida, con pocos movimientos, seria, dura. Miren cómo los semiólogos van dando una serie de nombrecitos para decirnos que en el Parkinson hay una limitación de movimientos faciales. Y es verdad, cuando ustedes conversan con un paciente que tiene su Parkinson, su carita desde que entra a la consulta y los saluda, doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Doctor, vengo acá para que usted me examine, doctor, no sé qué me pasa, doctor. ¿Sí? Y verdad, ustedes van viendo que está un poco rígido, duro en su carita. Y a veces van conversando, ¿no? Como ayer hacíamos la anamnesis, hay que conversar, hablar con nuestro paciente, a veces entramos, le jugamos una broma como para que salga de la dureza, de la frialdad, del temor, ¿no? Le jugamos una broma y cuando uno lo hace reír, normalmente pues nos reímos, ¿no? El paciente ve un Parkinson, pucha, pero está duro, pues, está rígido, ¿no? Entonces decimos, caray, este pata tiene su facies rígida, su facies inexpresiva, lento de movimiento. ¿Por qué?
porque tiene una alteración del sistema extrapiramidal, porque está comenzando a tener una enfermedad de Parkinson. Pero al ladito del Parkinson hay otra enfermedad que se llama la corea, en el cual por alteraciones de neurotransmisores va a tener movimientos involuntarios a nivel facial. Abunda en gesticulaciones, abunda en movimientos faciales. Entonces, el coreico tiene lo que se llama las facies gesticulantes, ¿no? Para decirnos que abunde en movimientos faciales. Y es cierto, jóvenes. Cuando llega un coreico a su consulta, ¿no? Llega un coreico a su consulta, desde que lo saluda, doctor, ¿cómo está, doctor? Vengo acá para que me atienda, doctor, no sé qué me pasa, estoy así hace 20 días, doctor. Miran ustedes, siéntese, señor, se sienta, ¿no? Sí, doctor, no sé qué me sucede, doctor, ¿no? Cierra los ojos, abre los ojos, cierra los labios, abre, protúyele, ¿no? Señor, ¿usted lo hace voluntariamente o involuntariamente? No sé, doctor, no lo quiero hacer. Entonces, movimientos involuntarios, fácil gesticulante. Puede aparecer en niños, en jóvenes y en adultos. Y seguro que ya han escuchado ustedes, ¿no? Ya han escuchado, ¿no? La Corea del niño, que va relacionado con la enfermedad de Sydenham, se escribe Sydenham. La Corea de la joven, también llamada Corea gravídica, y la Corea del adulto, ¿no? La Corea de Huntington, que va generalmente, lamentablemente, con demencia, ¿no? Con demencia. Y a veces cuando uno atiende a un pacientito con Corea de Huntington, Corea del adulto, de verdad que, bueno, uno trata de sedarlo un poquito para bajar un poco el movimiento involuntario y tranquilizarlo. Pero lamentablemente es una enfermedad que va a avanzar, entra a una fase, una etapa que llamamos demencia y lamentablemente hace sus cuadros demenciales. Y en ese momento, que es donde acude generalmente a nosotros los médicos cuando ya no pueden realmente controlarse, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Y sobre todo para las damas, ¿no? No se asusten, no se sorprendan cuando el pacientito con este tipo de fase gesticulante que los hace sospechar en un Huntington, ¿no? De 10 palabras que les diga, 9 son lisuras, porque son muy coprolálicos, ¿no? Muy coprolálicos. Y a veces de verdad, entran a la consulta, ¿no? Mi paciente con Huntington, ¿cómo está, doctor Alvarado? Acá vengo para que usted me cure. Jesús. Jodido, todo así, ¿no? Oye, cálmate, le digo, no pido, todo fregado, así, ¿no? Entonces las mujeres no se... ¡Ay, oh! No, pues no. Tienen que entender que está en una etapa, que está entrando a la etapa demencial y tienen eso, la coprolalia. Entonces uno tiene que apuntar y tolerar, porque no lo hacen a propósito, ¿ah? Forma parte de su degeneración a nivel cerebral. Pero así como hay la Corea del adulto, también hay la Corea del niño. Hemos dicho asociado a la Corea de Sydenham o fiebre reumática. Criaturitas, ¿no? Chiquititos, ¿no? De 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años le llega pues con... Papá lo lleva, ¿no? Porque no está bien. Doctor, mi hijito tiene tics, dicen así. El papá dice, bueno, mamá, mi hijito tiene tics, doctor, por eso lo traigo, ¿no? No, míralo, y verdad, lo ve más chiquito. ¿No? ¿Qué te pasa, papito? Así. Entonces ya cuando ustedes vean a un niñito con movimientos fáciles gesticulantes, pensarán en una Corea de Sydenham relacionado a la fiebre reumática. ¿Qué cosa es la fiebre reumática? Es una infección que generalmente es a nivel de la garganta por el estreptococo beta hemolítico que va a dar lesiones articulares, cardiovasculares
y movimientos involuntarios. Entonces primero va a veces al neurólogo, porque papá no se va a dar cuenta porque tiene su problema en el corazón, papá no se va a dar cuenta pues, que tiene su estreptococo beta-hemolítico, ¿no? Sino papá se da cuenta que comienza a tener movimientos involuntarios la criatura y por eso llega primero al neurólogo y de ahí aterriza en el cardiólogo y o en el infectólogo, ¿no? Para dar tratamiento de acuerdo a lo que salga con el cultivo de secreción faríngea, ¿no? Y eso es lo que debemos seguir con sus dolores. Pero ¿cómo ayudar a ustedes? Por las fascias gesticulares. Pero ahí viene la corea del joven, más inclinado lógicamente a las damas, a las jovencitas, ¿no? Hay lo que se describe como corea gravídica, ¿no? Muchas veces la jovencita, 16, 17, 18, 19 años, ¿no? Llegan a la consulta acompañada de mamá, de papá, y asustadas porque han comenzado a tener tics. Pues, generalmente nuestros pacientes no nos dicen pues, movimientos involuntarios, nos dicen, tiene tics mi hija, ¿no? O si no, doctor, tengo tics, ¿no? Entonces ya cuando esos movimientos coreicos aparecen así, después de los 14 años, entonces lo primero que uno tiene que estar pensando es, ¿será una corea gravídica? ¿Estará embarazada la jovencita? ¿No? Y entonces, lógico, dentro de nuestro plan de trabajo tenemos que pedir test de embarazo. Y eso muchas veces, ¿a quién le molesta? Al papá que lo acompaña, a la mamá que lo acompaña, o los dos que lo acompañan. Entonces, nos miran cuando le damos test de embarazo. Oiga, doctor, ¿usted es neurólogo o es ginecólogo? A la mala nos dice, ¿qué le pasa, doctor? Yo le traigo para sus movimientos involuntarios, yo le pido si está embarazada o no está embarazada, mi hijo, usted que se ha creído que mi hija es qué, y nos prepárense a que les griten, ¿eh? Prepárense, pero ustedes cumplen su trabajo, prepárense a que los griten. Pero cuando vean una jovencita con movimientos coreicos, pida test de embarazo, porque está descrita la corea gravídica. Así les digan su vida, ustedes escriben en la historia que han pedido test de embarazo. Muy bien, a veces los papás, mamás se van molestos, ¿no? Sobre todo las mamás, ¿no? Cuando salen a la puerta y lo miran a usted, le van a decir, ¡mañoso! Le van a decir, se van a amargo, se van, ¿no? Bueno, ustedes cumplan su trabajo, porque el doctor Alvarado les ha enseñado que hay una corea gravídica, ¿no? Pasan 20, pasan 25 días, a veces pasan 30 días, y la pacientita regresa, porque les ha puesto, esa paciente va a regresar de ustedes. Pero ya no va a regresar con mamá ni con papá, va a regresar con el culpable. Va a regresar con el enamorado, con el amigo, ¿cómo dice la delegado tú que eres el trome? Amigo con derecho, ¿cómo la delegado? Tú tienes que enseñarme eso, pues, ¿no? Se llama amigo con derechos, sí, eso. Bueno, ¿no? Generalmente viene con el amigo con derechos, ¿no? Lógico, la chiquita que llega con su sobrecito, no llega con su sobrecito y me lo entrega, ¿no? Entonces yo le recibo el sobre y la miro, ella está así, ¿no? Me enseña su sobre y yo abro el sobre, miro así, el culpable está sentado ahí, ¿no? Lo miro al culpable, el culpable me mira asustado y comienza y peor cuando le digo, compadrito, te casas. Nada, te casas, pues, ¿no? Entonces, claro, en la segunda oportunidad la chica viene con el culpable. Test de embarazo positivo. Entonces, ¿qué es lo que se está encontrando en realidad? ¿Qué es lo que se está encontrando? Así, están haciendo un trabajo bien bonito, ¿eh? Corea gravídica. Están encontrando que gran parte de las jovencitas con corea gravídica, de niñitos, han tenido, aunque sea un poquitito, de movimientos involuntarios faciales, tic faciales. Entonces, parecería una reactivación del cuadro por problemas indudablemente hormonales, ¿no? Pero es un trabajito que están haciendo esto. Pero era para remarcarles que, pues, cuando se hable de Corea, recuerden su Corea del niño, su Corea de la joven y Corea del adulto. Pero ¿cómo llegan a ustedes? Con su fascia
gesticular, ¿no? Otro, la miastenia, que también es frecuente, es frecuente, muchachos, ¿no? Miastenia es una enfermedad por afectación neuromuscular, en la que se va a determinar debilidad muscular a predominio vespertino. Debilidad muscular todo el día, pero a predominio vespertino. Es decir, el paciente les va a decir, doctor, yo manejo bien, lleno de vitalidad, lleno de energía, doctor. Pero a eso de las 12 del día, ya que me siento un poco débil, doctor. A eso de las 3, 4 de la tarde, pues yo ya más débil, doctor. A las 5 de la tarde yo ya no puedo subir las escaleras, doctor. Es decir, tengo una falta de fuerzas, ¿no? Sobre todo después del mediodía. Por eso dice, debilidad muscular a predominio vespertino. Esa anamnesis, grábenla, porque eso es miastenia. Miastenia. ¿Y cómo aparece su carita en la tarde? Él le dice, doctor, yo en la mañana me peino, todos mis ojos, todos están abiertos, estoy pintón, pepón, doctor, me hago mi rayita, ¿no? Muy bien. Pero doctor, mire cómo estoy ahorita. Va a la consulta a las 5 de la tarde. Está así, ¿no? Está así, ¿no? Que ya no puede ni hablar. ¿Por qué? Porque se da cuenta que a partir del mediodía comienza a tener debilidad en los músculos frontales, debilidad ortosis palpebral bilateral, debilidad en los buccinadores, debilidad en el orbicular de los labios. Es decir, una carita borrada, debilitada. Es tanto su caída de párpado en la tarde, 5 de las 6, que está así. Así, ¿no? Entonces, para poder verlo a usted, hacen esto, ¿no? Así. Y ahí conversan con usted así, ¿no? Para ver cómo es esa rendijita. Entonces, ¿qué encontramos? Borramiento de surcos frontales, ptosis palpebral bilateral, borramiento de surcos nasogenianos, debilidad de los buccinadores, caída de las comisuras labiales y debilidad del músculo platismo, músculo cutáneo o platismo. Pero en las tardes. Y no podemos dejar de mencionar a la degenerativa, las miopatías, oiga, ya que las miopatías es terrible. Sí, pues comienza a secarse la fibra muscular. Entonces, ¿qué vamos a encontrar cuando ya esto compromete toda la cara? Una atrofia facial. Una carita en el cual solo se ve hueso y pellejo. Hueso y pellejo. Y por eso algunos semiólogos nos dicen, deja de estar haciendo eso. Deja de estar haciendo eso. Por eso los semiólogos en los libros dicen, paciente con facies adelgazada, paciente con facies descarnada, paciente con facies cadavérica, paciente con facies afilada. Miren los nombrecitos que ponen los semiólogos. ¿Para qué? Para decirnos que hay una atrofia de la fibra muscular facial, para decirnos que es un hueso y pellejo. Y así es. A veces estas miopatías comienzan en una hemicara y pasan al otro lado y vemos globalmente una facies afilada, adelgazada, ¿no? O ya son fuertes cuando dicen facies cadavéricas. Pero miren, hemos querido dar algunos ejemplos de lo que es una enfermedad neurológica que ha determinado una facies sin asimetría, ¿no? Porque ha comprometido globalmente la cara. Y es lo que vemos seguido. En una mañana, pues ni hablar, vamos a ver Parkinson, vamos a ver Corea, vamos a ver miastenia. Se ve
seguido, y entonces por eso son los ejemplos. Bien, pero así como evaluamos la carita del paciente, tenemos que describir, desde semiología general nos han dicho, describir la actitud de los pacientes. Y ya los semiólogos generales nos indican, usted tendrá que describir al paciente tal como lo ve. Paciente en decúbito dorsal, paciente en decúbito lateral, paciente en decúbito ventral, ¿no? Paciente sentado, paciente caminando, paciente indiferente, ¿no? Lo apuntamos tal como lo vemos, ¿no? Y ese es cierto, ese es cierto. En neurología es igual. Sin embargo, hay algunas enfermedades que hacen que el paciente adopte alguna actitud, que de mirarlo más o menos nos da la impresión diagnóstica. Ya nos han dicho, y seguro que ya han escuchado, en la meningitis, y vemos bastante en las criaturas, en los niños, está descrita la actitud en gatillo. La actitud en gatillo. Sin embargo, hay otras actitudes que pueden aparecer en la meningitis o en el síndrome meningio, ¿no? Es cierto, la actitud en gatillo es la más frecuente, ¿no? O con tendencia a la posición fetal. Hay también la actitud en opistótonos, frecuente en los niñitos. Hay también la actitud llamada pleurotótono, y hay la actitud en ortótonos. Pleurotótonos, que viene de pleura, muchas veces el paciente está así, izquierdo o derecho, ¿no? Y ortótonos, muchos pacientes que están tabla, así, ¿no? Rígidos, ¿no? Rígidos. La más frecuente, por cierto, es la actitud en gatillo, pero no se olviden que hay otras actitudes que están descritas en el síndrome meningio o en el paciente que tiene meningitis. Ya aprenderemos en la clase de síndrome meningio por qué aparecen estas actitudes en el síndrome meningio, en la irritación meningio. 2. Vamos a hablar mucho, y hemos mencionado hace un momento, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, los derrames, ¿no? Los pacientes más nos entienden cuando decimos tiene un derrame, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en el primer momento? Cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular, vamos a suponer que la lesión esté acá. Cuando la lesión está en el hemisferio cerebral, vamos a poner este lado izquierdo, vamos a tener de primera intención una debilidad en el hemicuerpo contralateral, hemiparesia derecha o hemiplegia derecha, ya les van a explicar. Pero hay un déficit motor en el hemicuerpo contralateral. En segundo lugar, hemos dicho que siempre, casi siempre va a ir acompañado de una parálisis facial central. Ahí está. Y en esta parálisis facial central vamos a encontrar el llamado signo deformador de Pipa. En esta parálisis facial central, el buccinador está paralizado, está débil, entonces el paciente cuando respire va a poder movilizarlo, va a estar así.
A eso se denomina el signo del fumador de pipa. Y en tercer lugar, la gran mayoría de nuestros pacientitos tienen la mirada dirigida hacia su lesión. El paciente mira a su lesión. El paciente da la mirada hacia la zona que está lesionada. Esa es la actitud semiológica que vemos en el momento que le da el derrame, bien sea isquémico, bien sea hemorrágico, a nuestro paciente. Sin embargo, hay otras actitudes que tenemos que describir. Por ejemplo, hablábamos de nuestro paciente con Parkinson, que tiene una lesión del sistema extrapiramidal. Él tiene, por su rigidez, una actitud que se denomina en semiflexión generalizada. Es decir, el paciente no se puede mantener así de pie erecto, sino generalmente está así. Por eso se dice, el Parkinson, por esa rigidez extrapiramidal, tiene una actitud en semiflexión generalizada. Decíamos que al lado del Parkinson está el coreico. El coreico, como abunda en movimientos involuntarios, estos movimientos involuntarios comprometen cara y extremidades. Entonces van a ver en nuestro paciente coreico una actitud desordenada. No solo va a estar con su fascia gesticulante, sino va a tener esto, por menos como está usted, doctor, ¿no? Va a tener esto, una actitud desordenada por la cantidad de movimientos involuntarios. Pero por ahí nos puede llegar un paciente que tuvo su derrame y que a los 45 o 60 días ya comienza a mejorar. Entonces va a ser lo que se llama una etapa hemiparética o de hemiparesia espástica, que se caracteriza por hiperflexión de la extremidad superior con hiperextensión de la extremidad inferior. Hiperflexión de la extremidad superior e hiperextensión de la extremidad inferior. Es decir, ¿qué vamos a ver en ese pacientito que tuvo su derrame, que tuvo su hemiplegia y ahora hace en ese lado una hemiparesia? Es decir, va mejorando. Va a tener así. Primero el dedito, vamos a suponer que este lado es hemipléjico y comienza a recuperar, va a tener esto. 1, 2, 3, 4. Es decir, pulgar sobre la palma, el resto de los dedos que lo cubre, flexión del antebrazo sobre el brazo y toda la extremidad pegada sobre el hemitórax correspondiente. Eso es lo que vamos a ver. Arriba y abajo va a estar estiradito el pie con cierta rotación interna. Esa es la actitud del hemiparético espástico. Una actitud que adopta... ¿Usted está sola? Sí, lo que pasa es que tuve un inconveniente. Es decir, ayer también llegaste a estar. Sí, doctor. Bueno, la última, delegado. Es la última. Sí, sí, doctor. Pase. Acá. Siéntate ya. Ya, doctor. Es la llamada actitud hemiparética espástica, ¿no? Que es una actitud de salida, es una actitud de recuperación. Cuando ya nosotros vemos que hay esta actitud, decimos, ah, ya está mejorando, porque en pocos días va a comenzar a caminar. Hay otra enfermedad que siempre vamos a ver, así como hay hemiparesia, vamos a encontrar pacientes que tienen paraparesia.
espástica. Es decir, extremidades inferiores que estuvieron paralizadas y comienza a recuperar. Entonces él va a tener una actitud en el cual está bien estiradito las dos piernas con cierta rotación interna del pie, así, choquito, así va a estar, ¿no? Su pie estirado y rotado hacia adentro. La actitud paraparético espástica. Y el término paraparético comienza a agarrar fuerza desde hace algunos años porque se encontró que quien causaba la paraparesia era el HTLV1, relacionado muchas veces al HIV-Sida. Agarró fuerza por eso y entonces cada vez que uno ve un paraparético espástico, de inmediato estamos pidiendo ese estudio viral. Ver si tiene o no tiene el HTLV1, ¿no? Y entra un nuevo diagnóstico, y por eso agarra fuerza esto de la paraparesia espástica tropical, que se está estudiando bastante por este proceso viral, el HTLV1, que va emparentado, va relacionado siempre al HIV, sin ser HIV posterior. Muy bien, pero esa es la actitud que tiene nuestro paraparético espástico. Seguimos. Hay una enfermedad que hablábamos que compromete casi siempre nervios periféricos, lesión de segunda neurona, que es la polineuritis. En la polineuritis vamos a encontrar un déficit motor. A predominio distal. A veces un déficit motor en 4 extremidades a predominio distal. Es decir, se me debilitan los brazos, pero de todo eso más es la mano, ¿no? Acá todavía puedo mover, acá todavía puedo mover, pero la mano ya no lo puedo mover. En piernas, se me debilita el muslo, la pierna, pero el pie es más, no puedo levantar los pies. Por eso se dice déficit motor de extremidades a predominio distal, manos y pies, polineuritis. Ellos tienen una actitud que se les describe como actitud pendular. Y es verdad, cuando uno evalúa a un paciente polineurítico y está postradito ahí, cuando tú le dices, levanta tu manito, tu bracito, mira, ellos se hacen así. Levantan bien el muslo, pero el pie está ahí suelto, flácido. Entonces, de ahí viene el nombre de actitud pendular en el paciente con polineuritis. Pero vamos a ver muchos pacientes, por ejemplo, que tienen daño a nivel del cerebelo. Y todos hemos aprendido desde fisiología que el cerebelo tiene una función, ¿no? ¿Para qué nos sirve el cerebelo? Delegado, ¿para qué nos sirve el cerebelo? Equilibrio. ¿Qué más? Coordinación. Muy bien, ¿no? La función del cerebelo es nuestro equilibrio, nuestra coordinación. Entonces, cuando algo lesiona al cerebelo, perdemos el equilibrio y más la coordinación. Entonces, él va a tener una actitud que se denomina actitud inestable. ¿Por qué? Porque cuando entra un cerebeloso, un paciente con daño cerebeloso, a su consulta, se va a parar y van a notarse ustedes que él va a tener su tendencia a ampliar su punto de apoyo, ¿no? Amplía su base de sustentación. Y cuando está hablando con ustedes así paradito, el cuerpo se le va para adelante, para atrás, para los costados. Se va para adelante, para atrás, para los costados, ¿no? Entonces le decimos, pero no puede estar tranquilo. No puedo, doctor. Es algo que se me va el cuerpo. Entonces decimos tendencia a caer hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados. Inestable.
actitud del cerebeloso. Pero también vamos a ver pacientes que tienen daño vestibular. Y ya aprenderemos que el octavo nervio craneal, o en el octavo nervio craneal, hay dos filetitos, ¿no? Uno, el filete vestibular, y el otro, el filete coclear. El vestibular que participa en el equilibrio y el coclear que nos ayuda a escuchar. Cuando se daña el filete vestibular, también, igualito. Llega el paciente, conversa con ustedes, si está paradito, lo van a ver que él va a tener la tendencia a ampliar su base de sustentación, a ampliar su punto de apoyo, para no caerse, ¿no? Y cuando conversan, ustedes lo ven que el paciente tiene tendencia a caerse hacia un lado. Casi siempre tiene la tendencia a caerse hacia el lado lesionado, ¿no? Hacia el lado lesionado, está parado y está conversando y el cuerpo se le va yendo con tendencia a caer hacia el lado de la lesión. Pero vamos a ver pacientes también que tienen lesión medular, ¿no? Y a nivel medular, ya sabemos que hay pacientes ahí en la médula, porción anterior, lateral y posterior. Hay pacientes que tienen a nivel posterior medular, cordonal posterior, lesiones, ¿no? Y él es un pacientito que también, cuando le llega a la consulta, ¿no? Desde que está conversando, ¿no? Está hablando con ustedes y él mismo trata de separar sus piernas para no caerse, ¿no? Amplía su punto de apoyo. Pero en él la característica es la siguiente. Está hablando con ustedes, pero de rato a rato está mirando su pie. Está hablando con ustedes, está mirando su pie, ¿no? Como tratándose de asegurar con la mirada de que su pie esté en contacto con el piso, de que su zapato esté en contacto con el piso, ¿no? ¿Por qué? Porque como tiene una lesión de cordones posteriores, tiene una lesión de sensibilidad profunda, por lo tanto, no siente lo que pisa, por lo tanto, no siente si su pie está o no en contacto con el piso. Esa es la razón por la cual él tiene que estar mirando a cada momento, su zapato, su pie, si está en contacto con el piso, ¿no? A eso lo han descrito muchas veces los autores, ¿no? Y dicen, pues, caray, el paciente cordonal posterior tiene los ojos como punto de apoyo, tiene los ojos como su bastón, tiene los ojos como su muleta, ¿no? Para el cordonal posterior, los ojos son su bastón, son su punto de apoyo, son su muleta. ¿Qué pasaría si le decimos a ese señor que cierre los ojos? Si cierra los ojos, se va al suelo. De eso se dio, ¿no? Se dio cuenta un semiólogo, un médico, Romberg, ¿no? Y describió por primera vez eso. Paciente, cierra los ojos y caída brusca. Y por eso ustedes han escuchado el signo de Romberg. Ustedes han escuchado el signo de Romberg. Cierra los ojos, caída brusca. ¿En quiénes se ve? En los pacientes cordonales posteriores. Pero ¿por qué agarra fuerza el cordonal posterior en estos últimos años? ¿No? Antes, en la época que yo era residente, ¿no? Los cordonales posteriores los veíamos en los pacientes con sífilis. De 32 camas que teníamos, 25 eran sífilis y todos tenían su lesión cordonal posterior y todos tenían su signo de Romberg. Pasan los años, ya con la llegada de los antibióticos y con el mejor manejo de los antibióticos, desaparecieron pues, los pacientes con sífilis. Ya no había pacientes cordonales posteriores, ¿no? Y desde hace más o menos unos 6, 7 años, volvemos a encontrar cordonales posteriores. Pero ya no por sífilis, sino por HIV, por el SIDA. ¿Por qué? Porque el HIV tiene mucha predilección, le gusta mucho el sistema nervioso.
es muy neurotrópico, pero dentro del sistema nervioso le gusta mucho la médula, y dentro de la médula le gusta mucho la parte posterior de la médula. Entonces, cada vez que vemos un paciente con HIV, seguro decimos que ha hecho su lesión cordonal posterior. Y el HIV lesiona los cordones posteriores medulares. Por eso es que vemos otra vez, nuevamente, Romber en nuestra sala. Porque los pacientes con HIV, lamentablemente, tienen esa complicación. La complicación medular, la complicación a nivel cordonal posterior. Muy bien, pero de aquí tenemos que también reforzarles lo otro. ¿Qué veo yo cuando examino un vestibular y un cerebeloso? Hemos dicho que el cerebeloso tiene su inestabilidad, ¿no? Está ahí, está ahí, está ahí. Si ustedes le dicen a ese pacientito cerebeloso, cierra los ojos, él cierra los ojos. Y entonces va a tener su tendencia, aumenta su tendencia a caer, pero no se cae. En el vestibular, igual, ¿no? El pata está que se cae para un lado, Ustedes le dicen, cierra los ojitos y, ¿verdad? Va a tener su tendencia a caer así cerrado, pero no se cae. Entonces, por eso es que en algunos libros está acuñado para el cerebeloso y para el vestibular el término de pseudo-Romber. Está aceptado entonces el término pseudo-Romber porque es tendencia a caer, pero no cae. Porque Romber describió, ojo cerrado, ¡pum!, caída brusca. Y entonces, que no les llame la atención cuando lean ustedes pseudo-Romber. Sí pues, vamos a seguir seguro viendo más pacientes con patologías, pero que tienen ese tipo de actitudes. Entonces por ahí algún semiólogo dijo, oye, si tú miras la actitud del paciente, puedes ya llegar al diagnóstico. Y es cierto, ¿no? Si tú ves un paciente con actitud en gatillo, lo primero que vas a pensar es en una meningitis. Si tú ves que el paciente mira su lesión, su signo fumador de pipa, seguro que vas a pensar en un derrame. Si tú ves en un paciente que tiene una semipresión generalizada, seguro que vas a pensar en el Parkinson. Si tú ves un paciente pues, que tiene su actitud pendular, pensarás en un polineurítico, ¿no? Miren, desde la observación de la actitud, sí es cierto que podemos llegar muchas veces al diagnóstico, pero siempre el consejo es mejor terminar todo el listado que vamos a seguir haciendo de tópicos cuando revisamos nuestros pacientes en semiología neurológica. Muy bien, pero también tenemos que hacer caminar a nuestros pacientes y tenemos que observar el desplazar de nuestros pacientes, ¿no? Cuando evaluemos marcha en nuestro paciente, tendremos que ver, lógico, si nuestro paciente puede o no caminar, si nuestro paciente puede o no desplazarse. Si está postradito, si está en coma profundo, lógico, no vamos a pedir que camine, ¿no? Delegado, si el paciente está en coma profundo, lo dice, levántate, camina, camina. No, el hombre está pues al 100, ¿no? Solo se evaluará marcha cuando el paciente pueda llevarlo a cabo. Y en la historia ponemos, no se evalúa marcha por estado del paciente. Esto que parece tan sencillo, a veces lo obviamos, lo dejamos y no sabemos a veces qué apuntar en la historia. Pero no se evalúa marcha por estado del paciente. Eso es así. Sí, pues cuando haces caminar a tu paciente vas a encontrarte con ciertos tipos de caminar de nuestro paciente. Y hablábamos de nuestro paciente, por ejemplo, que tuvo su derrame y tenía su hemiparesia espástica, ¿no? Y decíamos que tenía, ¿cuál era la actitud del hemiparético espástico? Silencio. Tú, en voz alta. Bien, muchachos, es la última vez que les digo. En sus clases, si quieren dormir, se van a su casa. ¿Está bien?
No es posible que uno ponga todo el entusiasmo para dictarles una clase y vengan a dormir acá. No es posible. Delegado a los dormilones que vengan, porque los voy a votar. Y después que no digan que soy malcriado. Yo les he dicho, yo soy de la 8ª promoción, yo soy de Villarreal, yo quiero mucho mi Villarreal. Y por eso les he dicho, a donde entren, saluden, así no les contesten. ¿Por qué? Si no saludan, miran el logotipo, ese los Villarreal son malcriados. Pero si ustedes saludan, no les contestan, ustedes quedan bien. Entonces, son consejos que les doy. Y no puede ser posible, pues. Una, lo acepto. Dos, lo acepto. Entonces he pasado toda la clase durmiendo. A pesar de que le llamaba la atención a la jovencita, bueno, ya le llamó la atención, yo me pongo pues en alerta. Pero no, pues, ¿qué pasa? Por eso está mal nuestra universidad. No solo por las autoridades que tenemos, sino porque hay algunos de ustedes que desentonan, pues. Y no puede ser, pues. No puede ser, de verdad, son cosas tan simples, tan sencillas. Son simples. Nadie le está hablando de un examen, les está hablando de lo que hay que atender. No, pues, no, definitivamente. No, no. Bueno, entonces decíamos, hay un paciente que comienza a mejorar, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está su actitud. Cuando ese señor comience a caminar, ustedes lo van a ver, ¿no? Que va a caminar y seguro muchas veces en la calle han visto gente que camina así, ¿no? Ahí y hace, ¿no? Esto, que lo llamamos la marcha del segador. La marcha en semiluna. La marcha en semicírculo. La marcha del que arrastra el borde externo del pie. La marcha de Tot, en honor a quien describió por primera vez este tipo de marcha. Tot, ¿no? T-O-D-D. En neurología había muchos nombres propios. Antes era peor. Ahora ya se está borrando algunos nombres propios, pero hay algunos que no lo borramos todavía, pues, porque son muy, como el signo de Bell, ¿no? En algunos libros, parálisis de Bell, ya tenemos que interpretar que tiene su parálisis facial, ¿no? Entonces, la marcha de Tot, la marcha hemiparética espástica, la marcha del segador, elíptica, semiluna, del que arrastra los pies. Ajá, decimos, este señor ha tenido su derrame, ¿no? Y ya está recuperado. Pero hablábamos que entra con fuerza el paraparético espástico por el HTLV1, ¿no? La famosa paraparesia espástica tropical, y van a escuchar ustedes esos diagnósticos, ¿no? Entonces ahora ya la conocen, ¿no? Ah, ya. ¿Por qué agarra fuerza? Porque están estudiando mucho al HB y están estudiando mucho al HTLV1, que sería uno de los que produce esta lesión medular y va a dar la paraparesia espástica. Y cuando camine el pacientito va a estar, ¿no? Ahí, ¿no? Así, ¿no? Tiene la famosa marcha en tijera, ¿no? Que va con tendencia a cruzar los pies. La marcha en tijera. Pero hablábamos de aquel paciente con lesión de segunda neurona, ¿no? Polineuritis, que tiene una actitud pendular. Ese señor va a comenzar a caminar, y cuando camine va a tener una marcha característica, linda su marcha, ¿no? Porque va a hacer esto, ¿no? Esto. Es decir, primero deja caer la punta del pie, luego el talón, ¿no? También llamado marcha punta talón, marcha galopante o marcha en stepage, ¿no? Que significa marcha en realidad. Esa marcha
galopante, esa marcha punta talón, ¿no? Habla de una polineuritis, de una lesión de segunda neurona. Pero, ¿y si veo un Parkinson? ¡Ay, ese paciente parkinsoniano que tiene su rigidez, que tiene sus movimientos involuntarios, y por eso tiene su actitud en semiflexión generalizada y a veces está con un temblorcito? Entonces, cuando comienza a caminar, hace esto. Comienza a caminar a pequeños pasos, ¿no? Titubeantes, ¿no? Con desconfianza y titubeantes, y va avanzando, pequeños pasos titubeantes. Eso se denomina marcha festinante. Festinante. De ahí algunos hemos escuchado que a veces hablan, ¿no? El festinar de las personas, ¿no? Para decir que hay pequeños pasos, ¿no? Y titubeantes. Y al ladito de él el coreico, pues, uy, ni hablar, el coreico tiene un caminar desordenado totalmente, ¿no? Y no porque quiera, sino porque abunde en movimientos involuntarios, ¿no? Él tiene su fase gesticulante, sus movimientos, ¿no? Brazos, ¿no? Piernas, que son movimientos bruscos, violentos, ¿no? Que desplazan segmentos. Entonces, ¿no? Él está caminando y está haciendo esto, y si ustedes conversan con él, se pone más tenso y aumenta más su movimiento, se pone más nervioso y más, ¿no? Entonces dice, tranquilícese, señor, se siente, pero está así, ¿no? Así, más está en esa etapa adulta, esa etapa demencial, peor todavía. Tiene una marcha desordenada. Y cuando evaluamos un paciente con este tipo de desplazar del coreico, hay que mantener nuestra distancia. Porque el movimiento es esto, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, si estamos muy cerca del legado, pues, ¡pah! Te metes un cachetadón, tú. No ni hablar, pero no te vas a quedar, ¿no? Entonces, ¿no? Bronca entre paciente y médico, ¿no? Entonces, siempre guarden su distancia. Porque es así, no lo hace a propósito, porque sus movimientos son bruscos, violentos y desplazan segmentos, ¿no? Y si ustedes están conversando, se va estresando y aumenta más sus movimientos involuntarios. Entonces, por eso, desde ahora ya sepan que hay que guardar nuestra distancia cuando estemos frente a un paciente coreico. Nuestro paciente es cerebeloso. Claro, él también tiene una gran inestabilidad, pero tiene que caminar, pero tiene que hacer sus cosas, ¿no? Y cuando camina, de verdad, pues lo vemos, ¿no? Camina, ¿no? Y da la impresión de que hubiera tomado licor, ¿no? De ahí que se diga marcha de ebrio o marcha festoneante. Festoneante. No es festinante, que es el Parkinson, ¿ah? El vestibular tiene una marcha graciosa también. Él dice, doctor, cuando me voy a gironear, pucha, que a veces me han querido pegar, doctor, porque nadie me entiende que yo tengo pues una lesión acá vestibular. Estoy caminando y el cuerpo se me va para un lado y tengo que estar alineando. Y tengo que estar alineando, ¿no? Entonces, tengo que estar alineando. A veces estoy mirando las ventanas pues, del bazar y ya mi cuerpo está ahí, entonces estoy zigzagueando, ¿no? Tiene la marcha zigzagueante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tiene su tendencia a caer hacia el lado de la lesión. El cordonal posterior, que otra vez volvemos a encontrar cordonales posteriores porque el HIV le gusta mucho la médula y de la parte medular le gusta la parte posterior y lesiona los cordones posteriores. Está descrito, y lo vemos a veces en las resonancias, como hace un hueco, una lesión vacuolar, ¿no? En la parte posterior de la médula, ¿no? El HIV. Y este paciente cordonal posterior, aparte de que tiene su signo de Romberg, cuando camina, sus ojos están pegados al piso, sus ojos están pegados a sus zapatos,
y haz esto, ¿no? Así, haz esto. ¿Qué deja caer primero? El talón, luego la punta. Es lo contrario del polineolítico. Por eso se le dice que el paciente cordonal posterior tiene una marcha taconeante, taloneante o marcha taco-punta. Marcha taco-punta. Pero hablábamos que no podemos dejar de mencionar a las enfermedades degenerativas, ¿no? La miopatía, oye. Hay pacientes que comienzan en cara, baja cuello, tronco, abdomen, muslo, pierna. Entonces, conforme van teniendo la miopatía, van perdiendo fuerza, ¿no? Entonces, poco a poco van doblándose y a veces llegan donde usted y están así, ¿no? Se paran un ratito y pierden fuerza y están así, pues, ¿no? O están así, ¿no? Y así conversan con ustedes, ¿no? Y a veces llegan así, ¿no? Llega así. Y entonces ellos también dicen, hay momentos que estoy así, doctor, pero me tengo que desplazar. Y para desplazarme, ¿qué hago? Hago esto, hago esto, hago esto. A veces puedo saltar, a veces sí, así. Ajá. Esa es la marcha del miopático, que se denomina marcha en tandem, o también para otros autores, marcha del saco. Marcha del saco. Sobre todo cuando la miopatía ha comprometido muslo y pierna. Pero es interesante cuando nuestro paciente miopático, ¿no?, se compromete la pelvis. La miopatía baja, pues, ¿no? Y cuando llega a la pelvis, él todavía puede seguir caminando, ¿no? Pero cuando camina con una miopatía pelviana, al observarlo, caminan como el pato. ¿Ustedes han visto caminar a los patitos, a los patos? La colita del pato va así, 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 así. Igualito camina nuestro paciente miopático cuando tiene una lesión pelviana. Por eso se dice, la marcha del miopático con lesión de pelvis es la marcha del pato, ¿no? Que mueve la cadera para acá, para allá, para allá, para aquí, para acá, para allá, ¿no? Esa marcha no la hago por razones obvias, ¿no? Si no, de verdad usted va a pensar otra cosa, ¿no? Entonces, pero es interesante ver, hemos visto caminar un patito y lo vemos a él igualito. Nosotros hemos tenido oportunidad de seguir a muchos pacientes miopáticos, ¿no? Ya hoy están viejitos, ya están postraditos, ¿eh? Pero cómo la miopatía va de año en año aumentando. Dura años, ¿ah? ¿Eh? Estoy siguiendo a varios miopáticos, más o menos 38 años ya. Ya están en silla de ruedas, pero bueno, me ha permitido ver, ¿no? Ver cómo es el curso, la progresión de esta enfermedad. Y así pues podemos revisar y seguiremos revisando algunas actitudes, algunas fases, algunas marchas de nuestros pacientitos, ¿no?, en neurología. Por ahí me acuerdo de algunas misceláneas, por ejemplo, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de tortícolos espasmódicos, ¿no es cierto? El paciente está con tortícolos, ¿no?, que es una contractura del esternocleidomastoideo, ¿no? El paciente cuando hace la contractura acá, la cabeza se levanta, ¿no? El paciente está así, ¿no? Entonces, para hablar con ustedes, hace esto, ¿no? Y conversa así con ustedes, ¿no? Porque si saca la mano, ¿no?, vuelve así. Entonces, doctor, ¿sabe qué? No sé qué me pasa, me duele, estoy así una semana, les habla así. Esta es la actitud antagonista del paciente con tortícolos espasmódicos. Hablábamos del miasténico, ¿no? Ese miasténico que en la tarde ya no puede pues, mirarlo porque el párpado se le ha caído, ¿no? Entonces, adopta una actitud para conversar con ustedes, porque ahí no los ve, ¿no? Entonces, tira la cabeza hacia atrás y los mira. Ahí, ¿no? Sí.
como él dice, por esta rendijita lo puedo ver, doctor, dice así, ¿no? Es espectacular ver a un paciente miasténico, ¿no? Pero al siguiente día amanece muy bien, pero en la tarde, ¿no? Se nota todo débil. Y ahí es cuando ustedes tienen que estar moscas. El paciente miopático también tiene su tosis palpebral, también tiene su debilidad, ¿no es cierto? Pero es una anamnesis diferente. El miopático les va a decir, sí doctor, mi párpado está caído, ya no lo puedo levantar, pero yo estoy así hace 2 años, hace 3 años. Pero y en la mañana, no doctor, ya no levanta. En cambio el miasténico le dice, doctor, en la mañana estoy con mis ojos abiertos, pero en la tarde mis ojos están cerrados. Con esa anamnesis ustedes ya tienen para diferenciar si están frente a una miopatía a nivel facial o están frente a un miasténico. Miasténico es la anamnesis diferente del miopático. Claro, pues, claro. Nos han enseñado, por ejemplo, que se nos puede lesionar el nervio mediano, se nos puede lesionar el nervio cubital y el paciente les viene con una actitud. Cuando hay una lesión del nervio mediano, nuestra manito se pone así, ¿no? Y seguro que ya les han dicho, ¿no? La mano del tocólogo, la mano del predicador, ¿no? Es por lesión del nervio mediano. Miren esa actitud, ¿no? Cuando les llega un pacientito, doctor, no sé, miren mis manos, ¿no? Listo, ahí está. Ustedes al toque, ¿no? Lesión del nervio mediano. 2, cuando se lesiona el nervio cubital, la mano va a estar así, miren, así, mano en garra, ¿no? Y cuando vean la palma, todo seco, como la del mono, ¿no? Cuando les tiren así el dedo, seco como la del mono, lo sueltan y ahí está, mano en garra, lesión del cubital. ¿Estamos? Muchas veces les deben haber consultado, pero ahora después de haber notado en neurología, sólidos en su respuesta. Muy bien. A ver, delegado, pon tu mano así. ¿Qué hace el nervio radial? Haz nomás, haz. Tu mano, mueve tu mano. ¿Qué hace el radial? Hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, no sé. No, tú tienes que saber. Muy bien. Pon tu mano. Tú. Levanta, levanta. ¿Qué hace el radial? Ya, muy bien. Maestro, esa mano temblorosa, sudorosa. Esta mano así, mañosa. ¿Qué hace el radial? No, esa es otra cosa, no, esa es otra cosa. No me malogre la clase. No me malogre. No te me haces loco, pon la mano ahí, cualquiera, la izquierda o la derecha, ¿con cuál la manejas tú? ¿La izquierda o la derecha? No, pregunto para escribir, no estoy diciendo otra cosa. ¿Qué hace el radial? Ya, tibio, están tibios, ¿ah? Tu mano. ¿Qué hace el radial? Tibio, va por ahí, ¿eh? Una dama entonces, a ver. Con tu mano así. Ya no hagas nada. Delegado, para que no te olvides en tu vida, el radial hace esto. Ponga su mano así, todos. Con ganas. El radial hace esto. Si se lesiona el radial, ¿qué pasa? ¿No es cierto? La mano péndulo. Y así les van a llegar los pacientes a la emergencia, muchachos. Y hay síndromes. El síndrome de la noche de bodas, el síndrome del
del fin de semana, weekend, o el síndrome del trago, del alcohol. ¿Por qué? Porque es una lesión del filete radial. Es una lesión del filete radial. Pero esa es la teoría, ¿no? Si se me lesiona el radial, ¡guau! Y mi paciente va a decir, doctor, mi mano, doctor, no levanta, doctor, me está dando un derrame, doctor. No, así le va a llegar y usted ya, momentito, que venga el neurólogo, por favor, ¿no? Ustedes tienen que evaluar a su paciente y darle tranquilidad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el primer síndrome, el síndrome del trago, ¿no? Que va de la mano con el fin de semana. El delegado los invita a su casa, pues el sábado, bailan, comen, chupan, gratis, ¿no? El hombre se porta bien, ¿no? Han tomado rico su licorcito, pero llega a las 5 de la mañana y dice, ya nos vamos, no, el de los no se vayan porque es peligroso, ¿no? Quédense mejor que amanezca y después se van tranquilos, lógico, los cuidan, pues, ¿no? Entonces, ya ustedes están picaflores, ¿qué hacen? No hay cama para todos, pues, ¿no? Jalan la silla, ¿no? ¿Y cómo duermen? Así, ¿no? Zampados ahí. ¿Qué están haciendo? Presionando, ¿no? El radial. Cuando se despiertan a las 6 de la mañana ya para peinarse, ¿no? ¿Qué me has dado de tomar? ¿No? Y te echan la culpa al delegado, ¿no? Entonces, ¿qué ha habido? Una presión del filete radial, se adormeció y ¡bum! Se descolgó. Entonces, a eso se llama neuropatía radial o lesión del nervio radial. Muy fácil. 15 días, su complejo B, solucionado el problema. Pero miren cómo alarman, ¿no es cierto? Si a nosotros que estamos en el campo médico nos asusta, imagínense a aquel que no conoce nada de medicina o que no tiene que saber nada con la medicina, cree que se está muriendo, pues, ¿no? Y corre a la emergencia, pues, ¿no? Muy bien, el síndrome de la noche de bodas, igualito, ¿no? ¿Qué pasa cuando se casan? ¿Ustedes son casados? ¿Alguno de ustedes es casado, solteros, divorciados? Ustedes están casaditas ya, pero ya. ¿Solteritas? ¿Seguro? Delegado, ¿usted es soltero o casado? ¿Soltero? ¿Cuántos compromisos tiene? No se ha sabido, ¿ah? Claro, como es estudiante de medicina, se compromete acá, se compromete allá, se compromete en vivo esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando se casan? La fiesta, todo al tono, ¿no? La fiesta, ¿no? Todos quieren tomar con los recién casados, ¿no es cierto? Pero con las chicas no toman tanto, bueno, la dama siempre se cuida, ¿no? Pero el varón pues toma pues con todo el mundo, salud, pues es vikingo, parece, ¿no? Salud, toma con todo, pues está contento, pues. El hombre se ha casado, pues no sabe en qué se ha metido, pero está casado, pues, ¿no? Contento, pues, ¿no? Cuando baila, el hombre no cree en nadie, pues se jaranea, pues, ¿no? Y cuando va a la luna de miel, no hace nada, pues, ¿no? Porque está zampado, pues está hasta el 100, ha tomado tanto licor. Pero sí, se duermen juntitos. ¿Y dónde duerme la chica? Acá, ¿no es cierto? Desde así y la chica ahí. Toda la noche ahí, presionando el nervio radial. Entonces, cuando ya se despiertan, a las ¿qué 12 del día? 1, 2 de la tarde, se levanta, se va al baño, ¿no? Se va ahí, ve que está muerto ahí. Está muerto acá. ¡Ay, qué me ha pasado! ¡Uy, un derrame! ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Primer pleito con la esposa. Yo no te he hecho nada, que mira. Bueno, se visten y vuelan a la emergencia. Ya lo encuentra uno de ustedes. Un momentito, chiquillo, tranquilo, ¿qué has hecho? No, que me casaba anoche. Bien hecho, ¿no? ¿No? Le examina, a ver, ¿es esto? Ya no va a poder levantar. Aquí sí, aquí no. Entonces, ¿qué ha hecho? Una neuropatía radial. Síndrome de la noche de bodas. Y eso no lo digo yo, escrito en los libros. Síndrome de weekend, el trago. ¿Por qué? Porque el alcohol por sí solo produce neuropatía, ¿no? Alcohol más presión, doble mecanismo de neuropatía. Y entonces eso es lo que pasa y está descrito
las lesiones de nervio radial. ¿Qué otras cosas podemos ir revisando así que se nos viene a la mente? Ah, ya, anteayer han hablado de coma, ¿no es cierto? Hay pacientes que llegan a coma profundo y están descerebrados o están decorticados. ¿Cuál es la actitud del paciente con descerebración? Delegado. Hazlo. La semiología es hacer. Para. ¿Cómo es la actitud del descerebrado, delegado? Vamos. Encendido, pero Muy bien, así, ¿no es cierto? En hiperextensión. Eso está descerebrado. ¿Cómo es la actitud del decorticado? Bueno, no te agarres de ahí. Aproveche la oportunidad mismo para pagar. Giro, es eléctrico. Esa es la actitud de descerebración. Muchachos, acá. La actitud de decorticación, así está el paciente. ¿Ya? Cuando el paciente esté ahí, listo. Ustedes dicen actitud de decorticación y actitud de descerebración. Eso es lo que nosotros vemos pues cuando el paciente entra en coma, ya de mirar lo normal decimos está descerebrado o decimos está decorticado. ¿De acuerdo? Listo. Por ahí algunas actitudes, algunas frases, algunas marchas nos vamos a ir acordando, ¿no? Pero esto es lo fundamental, esto es lo que vemos seguido, muchachos, esto es lo que vemos todos los días, y ahí luchando porque ayudemos a nuestro paciente y bueno, de alguna manera también diciendo de que ustedes aprendan, ¿no? Cuando evaluemos un paciente desde el ángulo neurológico. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro como el agua, claro como el líquido cefalorraquídeo, cristal de roca? Si hay preguntas, encantado de responder. Doctor, dentro de meningitis la actitud de epistono, no nos dijo cómo era. Opistoto. Así. El gatillo es así. Opistótonos es así, hacia atrás. Así. Pleurotótono es al costado de pleura y ortótonos que está tabla. Y ya les van a explicar por qué aparece. Más que todo es por las contracturas, por lesión del trigémino que contractura los músculos y dependiendo de los músculos que están contracturados va a haber la actitud. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra duda? La hemiparesia espástica, ¿en qué enfermedad se puede dar? Hemos dicho los derrames, en los accidentes cerebrovasculares. Muy bien. Bueno, seminario que me toca síndrome de hipertensión intracraneana. ¿Cuántos hay apuntados para el síndrome de